Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero, como siempre, saludarlas y saludarlos a todas y todos. Em, Esta ocasión, este video es para comentarles un poquito acerca del caso, de sus casos clínicos, para que todos y todas tengan oportunidad de saber qué es lo que el otro está trabajando y que podamos hacer como un panorama más general de lo que nos encontramos en el momento que estudiamos el crimen y sobre todo a las personas que se dedican a trabajar con sujetos que han delinquido, pues sabemos que hay diferentes tipos pues de crímenes, ¿no? De operatorias, de estructuras. Entonces, si bien vamos a dar como durante el recorrido de la CAM, vamos a dar un panorama general de cómo trabajar con la estructura del criminal, hay que tomar en cuenta también el caso por caso. Entonces, la idea de este pequeño video es justamente dar cuenta del caso por caso. Primero que nada, les comento que les voy a regresar su mensaje, su propio mensaje de manera invertida, como uno de los principios lacanianos, porque déjenme les cuento que para mí no fue como nada sencillo dedicarme a revisar aproximadamente 25 casos clínicos. Prácticamente sentía que estaba leyendo a Marqués de Sade, de verdad increíble. El contenido de cada caso clínico es increíble de verdad. Pero bueno, para ponerle un poco de aceleración a este video, les comento brevemente que primero que nada vamos a ver los casos clínicos de acuerdo a tres pequeñas clasificaciones que hice de acuerdo a los casos que me enviaron. Primero vamos a ver a los asesinos seriales y dentro de estos incluí a los feminicidas. Luego vamos a ver a los criminales que están asociados a delitos de tráfico de drogas. Y por último vamos a ver aquellos casos clínicos en los que el acto se cometió una sola vez. Entonces me parece que son cosas que hay que tomar bastante en cuenta en el momento que pretendemos analizar o entender un poco cómo funciona la estructura del criminal. Y bueno, generalidades. Como les comenté, vamos a hacer un análisis del discurso, lo cual quiere decir que no estamos analizando al sujeto, sino que estamos analizando el discurso con el que armamos nuestro caso clínico. Entonces, esto como un ejercicio de aproximación a lo que puede ser un análisis. Em, Otra cosa es que vamos a trabajar con tres conceptos que lo vamos a encontrar en casi todos los criminales y el primer concepto es, como les había comentado anteriormente, el delirio de excepcionalidad. Esto está compuesto por los caracteres de excepción de Freud, que ya les tuvimos oportunidad de trabajar, y le vamos a integrar el delirio tal como lo trabajó Lacan. Entonces le denominaremos el delirio de excepcionalidad, que prácticamente consiste en aquello por lo cual el sujeto justifica su crimen, ¿sí? O sea, ustedes hagan ese ejercicio en muchos de los casos clínicos que ya les envié a la revisión. Ahí a muchos ya les puse, ojo, que aquí está el delirio de excepcionalidad. Entonces, a la mayoría me parece que ya les hice ahí el subrayado de dónde encontramos este tipo de delirio. El segundo concepto que vamos a trabajar es el sacrificio o dar la muerte. Entonces, para esto vamos a trabajar un poquito a Kierkegaard y también a Jacques Derrida, que por ahí vamos a ver justamente los puntos de encuentro con la teoría lacaniana. Y el último concepto que vamos a ver es el anudamiento del bien y el mal. Esto es muy importante porque yo les comentaba que cuando nosotros trabajamos con los criminales tenemos que tomar en cuenta que generalmente no tienen el concepto general.
de lo que es el bien y el mal. Incluso me parece que las personas que somos como más neuróticas, de todas maneras tenemos nuestros propios significados, ¿no? A raíz de los significantes del bien y del mal. Entonces yo les comentaba que hay una operatoria aquí significante donde bien y mal están como ligados, vaya, ¿no? Que es lo que vamos a estar trabajando en el desarrollo teórico sobre la estructura del sujeto criminal, pero por esta ocasión, pues vamos a trabajar la parte clínica. Primero con una breve presentación de sus casos, que esa, pues obviamente la voy a realizar yo, pero después les tocará a ustedes hacer un pequeño video o no sé, hacemos un conversatorio, a ver cómo lo manejamos para que ustedes puedan presentar ya su caso clínico, pero con avances del análisis. Entonces, bueno, voy a comenzar con este largo desarrollo criminal que tenemos en este seminario. Como les comenté, primero vamos a ver a los asesinos seriales. Y bueno, el primer caso que tenemos es de Abner y se llama Albert Fish o bien el vampiro de Brooklyn. Bueno, voy a hacer un desglose así como muy breve de cada uno de los casos. En el caso de Albert o el vampiro de Brooklyn, bueno, es un asesino en serie que estuvo entre 1910 y 1935 aproximadamente realizando todos sus crímenes. Em, en primera instancia fue detenido y arrestado por malversación de fondos en 1903. También estuvo arrestado por robo, pago con cheques sin fondos y por envío de cartas obscenas. Em, Él tenía como una operatoria del crimen que siempre era la misma. Primero secuestraba, luego torturaba, luego desmembraba, después violaba y al final cocinaba y se comía a sus víctimas. Añadió haber violado a más de 100 niños y niñas y adolescentes, en su mayoría menores de 6 años. El primer asesinato que cometió fue en 1910 y la, perdón, y la víctima fue un niño llamado Tomás. 9 años después de ese asesinato, acuchilló a un joven con discapacidad mental. La siguiente víctima fue en 1924, donde asesinó a Francis, un niño de 8 años que murió y el cuerpo pues se encontró estrangulado. Después tuvo otra víctima en 1927 de otro niño que después de matarlo se lo comió por partes. Y aún así, pues Albert no fue atrapado sino 8 años después. En 1928 secuestra a una niña de 10 años, luego la asesina, la descuartiza y se la come. Nunca fue hallado el cuerpo hasta que se supo que Albert se lo había comido. Y bueno, eso es como en general lo que hacía Albert. Coleccionaba recortes de periódicos en relación al canibalismo desde que era muy niño. Su mamá lo envió a un orfanato a los 5 años, ya que no lo podía sustentar. Supuestamente aquí fue azotado y golpeado frecuentemente y pues comenzó a erogeneizar los golpes. Comenzó a tener relaciones homosexuales a los 12 años y a tener prácticas como la coprofagia. La coprofagia es cuando se comen las heces fecales. Comenzó a violar a muchachos jóvenes. Entonces su mamá le arregló un matrimonio para ver si podía como tranquilizarlo. Sin embargo, pues fue un proyecto fallido. Albert también aludió en su momento pues que él escuchaba voces. Em, y bueno, eso es en general el caso de Albert. El siguiente caso es el de Carolina. Este caso es el monstruo de Toluca. Bueno, cabe mencionar que también es un caso real, igual que el caso de Albert. Y bueno, este caso me resulta en lo particular muy triste porque, o sea, creo que dejó ver en absoluto
cómo falla la ley penal aquí en México, de verdad es increíble. Pero bueno, Carolina nos presenta el monstruo de Toluca. Su verdadero nombre es Óscar García Guzmán, de 29 años de edad, dio muerte a 6 personas. Su primera víctima fue su padre a los 16 años. Después, 6 años después, mató al padre de una chica con la que quería tener una relación. Luego la secuestró y durante 2 semanas la tuvo en su casa abusando sexualmente de ella y finalmente la mató. Posteriormente descuartizó su cuerpo lanzando los restos a un barranco. 5 años después secuestró a otra chica para mantenerla cautiva y en el mismo mes de su secuestro la asfixió y la arrojó en una bolsa de plástico a la cisterna de su casa. 2 años después secuestró a su novia teniéndola bajo los efectos de un antidepresivo, para mantenerla cautiva y dopada durante algún tiempo, en el cual fue maltratada y violada en repetidas ocasiones. La última víctima fue una excompañera de universidad en el 2019. A un año de haberle quitado la vida a su víctima anterior, a la cual secuestró y durante 4 días la tuvo en su casa. Posteriormente también la asfixió y huyó de ahí, quedando desaparecido durante 2 meses aproximadamente. Y bueno, aquí es el momento en el que Oscar comienza a jugar con la ley mexicana, ¿no? Porque él estaba en estatuto de, pues estaba desaparecido, ya lo estaban buscando, ya habían comprobado pues sus crímenes y bueno, él estaba jugando con la ley, ¿no? O sea, él se la pasaba publicando en Facebook que eran unos incompetentes, que él se conectaba del wifi de redes públicas y que ni así podían dar con él. Entonces fue justamente hasta que una activista feminista de nombre Frida Guerrero se contactó con él y ella supo justamente cómo jugar con él. Eso es, me parece como muy curioso, ¿no? Em, Porque Frida Guerrero supo llegarle por la parte narcisista, por la parte donde Frida lo retaba, es decir, jugó con su psiquismo y así fue como pudieron dar con su paradero, pero fue gracias a esta activista, porque la ley penal no pudo dar con él, sino hasta que tuvieron el apoyo de Frida. Bueno, el siguiente caso es de Sheila Pacheco y es el monstruo de Ecatepec. También es el caso, pues, de un feminicida que en este caso no solamente actuaba él solo, sino que tenía su pareja y su pareja era la que le conseguía las víctimas para que él pudiese abusar de ellas. De hecho, ustedes dense cuenta que generalmente en los casos que son de pareja, la mujer le sirve al hombre. Sí, o sea, pareciera que el hombre es como este tipo padrote que es el que manda y la mujer obedece, ¿no? Pero claro, esto no le quita a la mujer como esta parte perversa. Bueno, él se llama Juan Carlos Hernández, nació en 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Supuestamente su madre lo maltrataba constantemente cuando él era un infante y cuenta que lo obligaba a vestirse de niña y mirarla cuando ella tenía relaciones sexuales con diferentes hombres mientras su papá trabajaba. También mencionó que la mujer que lo cuidaba a los 10 años de edad abusaba sexualmente de él. Así se metió al ejército perteneciendo al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. Fíjense cómo esto también es súper curioso, porque en muchos de los casos clínicos los sujetos, antes de dedicarse al crimen, se habían metido a cuestiones que tuviesen que ver con la ley, ¿no? Como el ejército, como la policía, como la guardia, etcétera. Y bueno, él comenta que desde los 18 años comenzó a matar prostitutas. Y su esposa Patricia Martínez, ella dijo que tuvo una infancia complicada, pues a los 6 años de edad fue violada por su primo. La mayoría de su niñez y adolescencia vivió maltratada y abusada por los adultos que la rodeaban. Ya adulta, abandonó a su primer pareja debido a los abusos y golpes que le proporcionaba. En Ecatepec
Según estas versiones, comenzó a dar servicios sexuales y en un bar donde ella trabajaba conoció a Juan Carlos y empezó una relación con él, ya que le hablaba de que pertenecía a una mafia local y le confesó que era un asesino. Patricia, en vez de alejarse, decidió formalizar su relación con Juan Carlos. Procrearon 4 hijos y subsistían vendiendo ropa, celulares, comida, aluminio, etcétera. Em, una de sus víctimas fue una adolescente que era su vecina, la engañaron ofreciéndole dinero y comida y una vez que logró Patricia meterla a la casa, la sometió y la ató. Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y cortó su cuerpo en 2. De esto Patricia le reclamó a su esposo por haber dejado muy sucio el baño. Fíjense nada más. Y bueno, Juan Carlos, en otra ocasión con otra de las víctimas, Patricia la lleva a su casa con la promesa de obsequiarle ropa para su hija y Juan Carlos nuevamente la sometió y la violó, la llevó al baño, la degolló y la descuartizó. Patricia, por su parte, cortó partes del cuerpo para alimentar a sus mascotas. Y a esta desaparición se le agregaron otras 2 desapariciones. Finalmente, el 4 de octubre del 2018, después de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando un coche de bebé. En este transportaban restos humanos que incluía un torso. Es así como se descubrió el modus operandi de los monstruos de Ecatepec, en donde Juan Carlos encomendaba a Patricia para llevar mujeres jóvenes a su domicilio. Juan Carlos, una vez detenido, confesó que había matado alrededor de 20 mujeres y además de esto, pues enfrentan otros cargos por trata de personas y desaparición forzada. Entonces, bueno, esta es la historia de los monstruos de Ecatepec. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es una asesina en serie que se llama Aileen. Ella es el caso de Nelly. Vamos a ver qué hacía esta asesina en serie. Nada más un segundo que estoy buscando el caso. Ya lo encontré. Bueno, Aileen nació en 1956 y murió en el 2002. Fue una asesina en serie de Estados Unidos que admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Todos ellos afirmó que la violaron o intentaron hacerlo mientras ejercía la prostitución. Fue condenada a muerte en 1992 y ejecutada por inyección letal. Y bueno, ella comentaba que las circunstancias de la vida hicieron que ella buscara el camino más fácil para ganarse la vida. Después de que le ocurrieron diversos problemas, eso la llevó a odiar a los hombres y convertirse en una asesina. Em, Asesinó con un arma de fuego a 7 hombres y la frialdad con la que les disparaba le dio el apelativo de el monstruo o la mujer araña. La primera víctima fue un violador en serie y exconvicto, a quien ella aseguró haber matado en defensa propia. Le disparó 3 veces en el pecho con una pistola calibre 22, la misma que siempre portaba en sus viajes. Tiempo después, el cuerpo de otra víctima apareció en los bosques del condado y el arma del homicidio era del mismo calibre. Mientras los forenses buscaban la identificación de este cuerpo, hallaron un tercer cadáver con 9 impactos. Era un varón de 40 años, a solo 5 días desde el segundo crimen. Tiempo después, sucede un cuarto asesinato de otra víctima de 65 años. Durante el año siguiente aparecieron más víctimas, hombres de mediana edad tiroteados en el pecho y abandonados cerca de alguna carretera secundaria o camino. En las escenas de todos los crímenes siempre aparecía lo mismo: casquillos de una pistola de calibre 22, preservativos y señales claras de robo. Ella decía que todo lo hizo en defensa propia y bajo mandato divino. Fíjense cómo aquí se empieza a articular, aquí se ve más claro el delirio, ¿sí? Porque muchos de los criminales
Yo les había comentado que tienen como una cuestión mítica de creer en algo más allá, es decir, o creen en la muerte, o creen en Dios, o creen en, no sé, en espíritus, o creen en chamanes, etcétera, pero generalmente hay alguna creencia que sustenta, que alimenta ese delirio, ¿no? Entonces, bueno, ella decía que mataba bajo mandato divino. Y bueno, el siguiente caso es el de Andrei Romanovich Chikatilo. Este caso es de Roberto Carlos y pues nuevamente es un asesino serial de los más complicados que están trabajando en el seminario. Bueno, él se dedicaba a matar chicas vagabundas y prostitutas, ya que era más fácil conducirlas con la promesa de pagarles por el servicio. En algunos casos estudiaba a la presa durante días, aprendiendo sus movimientos y sus horarios hasta que lograba por casualidad cruzárseles en el camino y procedía al ataque. Casi todas sus víctimas sufrían de la mutilación de los ojos, ya que no podía él soportar sus miradas. A las adolescentes o chicas les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado. Así, mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes y colocaba el semen en la vagina de la víctima. Aparentemente, la primera escena sexual que tuvo, donde tuvo una excitación, fue con una amiga de su hermana, a la cual la convenció para que fuera con él. Se le acercó y accidentalmente le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo un vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Tiempo después asesinó a una segunda víctima de 17 años de edad, a quien la convenció para ir con él al bosque para mantener relaciones sexuales, pero una vez estando ahí no fue capaz de mantener la relación. Entonces ella se burló de él y él, preso de la rabia, la estranguló y eyaculó sobre su cadáver. Le mordió la garganta, le cortó los senos y se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. En esos momentos supo que volvería a matar. Posteriormente, se inclinaría por el acuchillamiento, que le daba una mayor satisfacción sexual, ya que lo identificaba con la penetración que no podía realizar. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba para él, lo que representaba el acto sexual supremo. Así a sus víctimas les mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o les extirpaba los testículos que guardaba a modo de trofeo. Desde niño comenzó a albergar fantasías de violencia y tortura contra sus semejantes. Em, Nunca pudo conseguir una erección, lo cual le resultaba extremadamente frustrante. También está en este caso la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, fíjense, yo les hacía también como mucho la puntualización ahí en su revisión de casos clínicos, que vemos mucho la cara del soberano bien y el soberano mal. Entonces, en el caso de Chikatilo, tenía una doble vida. Por un lado, era un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. Era un marido sumiso y asexual, hacía casi todo lo que su mujer le ordenaba. Pero por otro lado, pues era un potente asesino. Y bueno, no solo asesino, sino todo un perversillo, ¿no? Como por ahí podíamos trabajar. Bueno, vamos a pasar al siguiente, en que es el caso de Luke.
que fue el causante de lo que se le conoce como la masacre de Pearl. Bueno, en este caso yo la verdad es que él no es como un asesino en serie, pero lo catalogué dentro de esto porque me parece también como la operatoria un tanto brutal, parecida a la del asesino serial. Este caso es de Javier Cárdenas y, a ver, déjenme lo encuentro. Un segundo, por favor. Ya, listo. Bueno, em, este joven que ustedes ven en pantalla mató a puñaladas a su madre. Poco después irrumpió en su escuela y asesinó a tiros a 2 compañeras e hirió a 7 más. Em, Luke había relatado anteriormente en su diario cómo pegó con un bate de béisbol y virtió líquido combustible en la garganta de su perro para después prenderle fuego, hasta la muerte, describiendo esta atrocidad como una verdadera belleza. Hoy cometí mi primer asesinato, escribió en su diario personal. Se trataba de un ser amado. Nunca olvidaré el gemido que emitió. Sonaba casi humano. Nunca olvidaré el sonido de su ruptura bajo mi poder. La golpeé tan fuerte que le arranqué el pelo del cuello. Fue una verdadera belleza. Tiempo después, un día se levantó más temprano que de costumbre, fue hacia el cuarto de su madre, que se encontraba durmiendo, y la sofocó con la almohada. Luego le clavó varias veces un cuchillo de cocina. En su juicio afirmó que no recordaba haber matado a su madre. Em, esa ocasión, pues, se escabulló hacia la cocina, tomó un cuchillo de carnicero, sacó el bait de béisbol y desde su habitación y caminó hacia la habitación de su madre. Había planeado matarla mientras ella dormía. Una vez que realizó esto, según Luke, su madre lo había culpado por su divorcio y los problemas con su hermano. Añadió que a menudo pasaba noches fuera de casa y fíjense cómo justifica su crimen. Dice, no quería matar a mi madre. Amo a mi madre. Solo quería que ella entendiera, dijo. Em, Después de que realizó este acto hacia su mamá, en contra de su mamá, él se fue a su colegio con el objetivo de matar también a su exnovia que ya lo había pues dejado, ¿no? Entonces, él llegó y mató a su novia, pero en ese momento se puso a matar no solamente a su exnovia, sino a sus compañeros y compañeras también que encontró en el colegio. Entonces, Luke mencionó ver demonios y enviarlos a plagar a otros. Advirtió que algo relacionado con sus demonios sucedería al día siguiente en la corte. O sea, fíjense cómo está operando el delirio. Confesó que mató porque estaba bajo la influencia de otro de sus compañeros de escuela de 19 años que lideraba una secta satánica llamado Boyet. Dice Luke, Boyet me dijo que tenía que matar a mi mamá. Me dijo que tenía que vengarme de Christie. La venganza fue el principal factor de la motivación detrás de los tiroteos en la escuela, ya que él decía que se sentía devastado cuando ella rompió con él. No comí, no dormí, no quería vivir, sollozó, me destruyó. Fíjense cómo aquí se ve muy claro que cuando el delirio de excepcionalidad exige el acto de reivindicación, ¿no? Lo que hablábamos, de cómo el criminal entonces ahora piensa que tiene derecho de venganza, ¿no? Em, y bueno, dice que cuando estaba eh, en la escuela, dijo, si no cumplía con las órdenes de Boyet, iba a ser considerado como un cobarde. Le disparé a Christie y no sé por qué le disparé a los demás. Simplemente sucedió. Luke afirmó que estaba bajo el hechizo de 100.000 demonios conjurados por Boyet la mañana que hundió un cuchillo de carnicero en su madre. Dice, recuerdo que me desperté esa mañana y había visto demonios que siempre veía cuando Grant me decía que hiciera algo.
Dijeron que no era nada y que nunca sería nada si no llegaba a esa escuela y mataba a esas personas. Entonces me parece que aquí se nota como muy claramente el delirio, ¿no? Y bueno, ya después él va a comentar, o comentó más bien tiempo después, que él sabía que el acto fue una verdadera atrocidad, pero que lo hizo porque Satanás le pidió que lo hiciera y ya no se sentía arrepentido porque Dios ya lo había perdonado. Entonces, fíjense cómo opera la ley, ¿no? O sea, el sujeto está operando en su ley, ¿sí? No en la ley jurídica. O sea, a él no le importó que hubiese estado en la corte, sino que para él ya estaba bendecido porque para él Dios ya lo había perdonado. Y bueno, con esta masacre de Mississippi terminamos a los asesinos seriales y ahora vamos a pasar a los criminales asociados al tráfico de drogas. Em, en esta categoría, yo les he comentado también que una de las cuestiones más complicadas que encontramos en el momento de trabajar con este tipo de sujetos criminales es que están, o sea, que su crimen hace lazo social, ¿no? Es decir, hay toda una comunidad, un conjunto de grupos de narcotráfico que, bueno, hacen comunidad, ¿no? Es decir, se vuelven familias, se trata de grupos contra grupos, es increíble. Entonces, esa es una de las dificultades de trabajar con este tipo de criminales, ¿no? Que el sujeto está completamente identificado con esos otros, con esas personas que lo están inmiccionando. Y bueno, vamos a comenzar con algo más leve, con el caso de Alba Leiva, que es el caso de Jonathan. Bueno, Jonathan es una persona que lo encerraron en la cárcel por drogas y armas. Tiene un tatuaje en la espalda con el nombre del cártel al que pertenece. Comenta pues que su primer crimen fue cuando él era adolescente e intentó robarse un carro. Esa ocasión su mamá se paniqueó y le dijo, mijo, allá si miras a un policía corres, nunca hables con la ley. Fíjense qué contundente esa frase de la mamá. Y bueno, él dice que sabe lo que hace cuando anda pedo y también sabe lo que no debe de hacer. Hay mucha disciplina en su vida porque también en un momento estuvo como pretendiendo formar parte de la policía, ¿no? Entonces al final termina disciplinándose, pero en el crimen, ¿sí? En estos grupos de narcotraficantes. Entonces, bueno, él comenta pues que tuvo una infancia muy difícil, sale a relucir bastante la relación inexistente con su padre biológico como algo que realmente le duele. Evita hablar de temas como el abuso que sufrió con su tío, la relación con su familia y la razón por la que se le juzga. Entonces comenta que, bueno, de chiquito, como se quedó a cargo de su tío, pues el tío abusaba bastante de él y de su hermana. Entonces parece que de aquí, de ese abuso del tío, se va conformando el delirio de excepcionalidad, que después sería esa justificación de por qué él comete el crimen, ¿no? Y bueno, el siguiente caso es el caso de Vicentillo, que lo está trabajando Emilio Acosta. Déjenme lo encuentro. Listo. Bueno, Vicentillo es hijo del líder del cártel de Sinaloa. Dice que la meta del cártel, como en cualquier otro negocio, es el tráfico de drogas, es hacer dinero. Y con el dinero uno gana poder y capacidad de corromper. Las drogas que vende el cártel para hacer dinero son principalmente cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Entonces, él dice que cometía sus crímenes por el poder, por el dinero y por la corrupción. Dice, desafortunadamente hay los celos de otras personas.
gente que siente envidia de uno y comienzan a haber problemas y así es como se inician las guerras. Supuestamente a los 17 años encaró la muerte 2 veces en algunos de los detenimientos o secuestros que hacían pues para espantar a su papá, ¿no? Y bueno, después de esto, en 1993, comienza a relacionarse con los hermanos Arellano Félix, que eran la organización rival. Dice que aproximadamente en 1999 se involucró en las actividades del tráfico del cártel. Dice, comenzó a aumentar. Cerca del 2001 comencé a pasar más y más tiempo con mi padre. Conforme fui pasando más tiempo con mi padre, aprendí más sobre los negocios del cártel y con el tiempo aumentó mi involucramiento con las acciones del cártel para mandar droga a Estados Unidos. Yo era otro jefe, era el hijo del líder y coordinaba cargamentos de Centro y Sudamérica. Manejaba la corrupción y manejaba gente para mi padre en toda la República. También estaba a cargo de pasarle mensajes a mi padre. Dice, el cártel de Sinaloa contribuyó con millones de dólares a la campaña de Fox y del PRI. Así, ganara quien ganara, estábamos bien. Entonces vemos nuevamente cómo se asocia el soberano bien con el soberano mal, ¿no? En este caso, el soberano bien puesto en las personas que aparentemente buscan el bienestar del pueblo, librándolo del crimen. Pero al final de cuentas terminan haciendo crimen de cuello blanco que se asocia con el crimen organizado. Y bueno, aquí en este caso de Vicentillo, lo que observamos más que nada, pues tiene que ver con el hecho de lo que veíamos sobre Dios y Adán, o sea, esa relación de la imagen especular que Dios deposita sobre Adán, ¿no? Ese hijo creado a la imagen y semejanza del Padre, que es el caso, pues, justamente de Vicentillo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. El siguiente es el caso de la China. La China fue también jefa de sicarios del grupo de fuerzas especiales del cártel Los Damaso, quienes fueran el brazo armado del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Inició su carrera delictiva con el narcotráfico en el año 2005 y tuvo un ascenso rápido debido a su violencia y la astucia para comandar un grupo de sicarios. Sin embargo, en el año 2015 fue capturada y acusada de asesinar a más de 150 personas. Se caracterizaba por ejercer violencia extrema hacia sus víctimas, haciéndoles pasar por tortura para posteriormente mutilarlos y desmembrarlos. Una vez hecho esto, llevaba los restos a la puerta de la casa de la familia. Fue considerada una mujer valiente y sádica, pero eficiente y con capacidad para comandar un grupo de fuerzas especiales y enfrentar a cualquier grupo rival. Su primer asesinato lo cometió a la edad de 18 años. Y para ella, pues no bastaba con llegar a ordenar algún asesinato, sino que participaba o lo hacía para finalmente llevarlo a cabo en repetidas ocasiones, viéndose así desde este concepto como la erotización de esa acción de transgredir. Ese es el caso de la China. Y luego tenemos el caso de el jefe de jefes, perdón, Miguel Félix Gallardo. Este caso es de Miguel Ángel y déjenme lo encuentro, aquí está. Bueno, él formaba parte del cártel de Guadalajara, entidad criminal que engloba el narcotráfico. Cometió pues obviamente delitos contra la salud, llegó a controlar la siembra, cultivo y cosecha de tráfico de enervantes, formó una de las más grandes organizaciones de narcotráfico en México gracias a la ayuda de funcionarios gubernamentales. Félix Gallardo fue policía judicial a los 17 años, fíjense, nuevamente encontramos esa característica y había quedado como escolta del entonces gobernador de Sinaloa.
El traficante de heroína lo inició entonces en el negocio. Entonces él cambió justamente esta parte de dedicarse a, a disciplinarse para aparentemente el bien, es decir, la policía, a disciplinarse para el crimen, ¿sí? Para el narcotráfico. El siguiente caso es la metamorfosis de Walter White. Este es el caso de Fernando Rosado, donde prácticamente, bueno, él eligió una serie, es uno de los pocos casos que no son reales. Eligió la serie de Breaking Bad. em, y bueno, a ver, déjenme lo encuentro porque no lo encuentro. Rayos. Bueno, el caso de este caso es interesante por el hecho de que, bueno, es una persona que aparentemente era em, un profesor que se dedica a dar clases de química. Entonces su vida es una vida aburrida porque él, bueno, tiene una vida como muy común y corriente. eh, y suceden tres cambios en su caso que se le llama, por eso se llama la metamorfosis. El primer cambio, perdón, es el primer tiempo, podríamos decir, es Walter. El segundo es el señor White. Y en un tercer tiempo es Heisenberg. O sea, terminan apodándole Heisenberg. El caso comienza porque él le avisan que tiene cáncer. Entonces, con la justificación de que su muerte está cerca y que de esa forma podrá obtener dinero para su familia y no los dejaría desamparados, comienza a hacer algo ilegal, es decir, comienza a fabricar metanfetaminas, porque pues bueno, es un químico, ¿no? Em, y en un tercer momento ya le apodan Heisenberg, porque aparte de ser el cocinero más respetado de Estados Unidos, ya no se le amedrenta el corazón de que con una llamada puede mandar a matar a 10 personas con tal de mirar sus intereses personales. Entonces, bueno, en este caso, él va a valerse justamente de su crimen para cambiar su estilo de vida. Digamos que esa vida aburrida que llevaba cambia completamente a partir de que hay una resignificación, a partir de que se convierte en un potente creador de drogas. Y eso pues obviamente le gusta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a los crímenes cometidos en una sola ocasión. Primero vamos a tener de Javier Zuribia el caso Coco. Em, este caso prácticamente es el caso de un adolescente que en una riña que tiene, parece que en una celebración, el joven intercede y busca pelear con el provocador. Este muestra su cuchillo, a lo cual Coco también responde sacando un cuchillo de los que se usan para comer. Cuando estaban a cierta distancia provocándose y alentándose a atacar, un tercer adolescente aparece desde un costado para atacar a Coco con un cuchillo. Coco responde instintivamente agachándose y en un mismo movimiento asestando una estocada fatal en las costillas del agresor que pasó limpio, dañando certeramente el corazón del joven. En ese mismo instante, el resto de los jóvenes con los que se encontraban se abalanzó sobre Coco. Su amigo y su prima
se fueron a los golpes arrojándole elementos contundentes, a lo que los tres jóvenes solo pudieron responder alejándose y corriendo. El adolescente herido murió a los pocos minutos desangrado. Ese fue el caso de Coco. Si se fijan, solo fue un acto cometido pues por única vez. Luego de Felipe Silva tenemos el Chacal de Nahuel Toro. Este personaje su nombre real es Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Nació en 1922 y murió en 1963. Fue un campesino chileno de escasas condiciones sociales y económicas, reconocido por el asesinato de su conviviente y de los 5 hijos de esta. Valenzuela se hizo conocido una vez en prisión, donde se convirtió al cristianismo y aprendió a leer y escribir. Fue condenado a muerte. Bueno, él comenta que a raíz de una discusión, él se encontraba preso del alcohol y la cólera, comenzó a discutir con su pareja y posteriormente, la asesina a ella y posteriormente asesina a sus hijas. Dice haber matado a las niñas para que no sufrieran. Fíjense, nuevamente encontramos la justificación del crimen. De hecho, suena bastante como a un discurso filicida, ¿no? Donde yo mato a mis hijos para que ellos no sufran. Entonces parece que ese es el discurso que encontramos aquí en El Chacal. Dice, Valenzuela dio muerte a su pareja y acto seguido dio muerte a sus hijas. Se conoce que una de las hijas fue ahorcada y el bebé fue pisoteado provocándole la muerte. Dice haber tardado alrededor de 3 horas en cometer el total de asesinatos. Posterior al acto, tapó los cadáveres con piedras y huyó del lugar. Ese es el caso de El Chacal de Nahuel Toro. Ahora pasemos al siguiente, que es el caso de Mario Aburto Martínez. Bueno, este caso está un poquito más complicado porque me parece que es un caso que está pues muy relacionado con una cuestión más política. Y bueno, el caso de Mario Aburto Martínez es el caso del homicida que mató a Colosio. No sé si recuerdan ustedes a Colosio, el que iba a ser pues nuestro presidente de México. Em, Aburto Martínez fue detenido en Tijuana acusado de matar con una pistola calibre 38 a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. El candidato del PRI a la presidencia y muy probablemente presidente de México, al terminar su discurso de su campaña a presidente, bajó del templete improvisado sobre una camioneta y empezó a recorrer los 70 metros que le separaban. 2 minutos después, los elementos de seguridad que rodean a Colosio trataron de apartar a un hombre que se le acercaba. Solo lo quiero saludar, mencionaba el joven. Acto seguido, estiró el brazo y puso el cañón de su pistola a 2 centímetros de la cabeza del candidato, arriba de la oreja derecha. A más de 250 metros por segundo, la bala atravesó el cráneo de Colosio, destrozó el cerebro y salió por el temple izquierdo. Entonces, bueno, de este caso no hay como tanta información, pero se sabe que el padre y el abuelo de Mario Aburto cometieron asesinatos en el pasado, todos de un balazo en el cráneo, es decir, habría como una repetición. El crimen cometido por el padre fue en contra de uno de sus propios hermanos. Y bueno, ni el hermano ni el abuelo recibieron condena de la justicia. Entonces, bueno, ahí hay como muchos datos que nos hacen falta, pero estamos trabajando justamente en el caso, ¿no? Para poder recabar más información. Y tenemos también el caso de la niña Fátima, de Giovanna y Mario Alberto. Es el caso de Ricardo Hernández. Este caso pues es muy reciente, parece que aproximadamente fue en febrero.
Eh, bueno, es un ejercicio 2 por 1. Dos presuntos responsables y cómplices. Nuevamente tenemos a una pareja donde la mujer es la que se entrega a la satisfacción del hombre, ¿no? Em, la secuencia y el contexto en el que sucedió el secuestro y feminicidio de Fátima fueron explosivos. Las consecuencias legales para la pareja de incriminados es obvia. Em, el 22 de febrero del 2020, en la Ciudad de México, Giovanna y Mario Alberto fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y feminicidio de la niña Fátima Cecilia. La carpeta judicial se encuentra en investigación y bueno, parece que no se han llevado a cabo las audiencias para juzgarlos y dictaminar una sentencia definitiva. Se sabe que Mario Alberto había amenazado antes a Giovanna con abusar de sus propias hijas menores si no le llevaba un regalito que él quería, una novia joven que le durara para siempre. Al día siguiente se activa una alerta Amber por la desaparición de Fátima, es decir, Giovanna, con tal de que Mario no violara a una de sus hijas, secuestra a Fátima, que era una niña que ya la conocía, que sabía que se iba a ir con ella. Entonces, bueno, la secuestra y luego de secuestrarla se la entrega en ofrenda a Mario Alberto. Pocos días después, el 15 de febrero, el cuerpo de la niña apareció en una bolsa y en un lote baldío. Em, el día 16, la pareja y sus hijos pequeños huyeron al Estado de México, a donde llegaron a la casa de una tía de Mario Alberto que tenía muchos años de no verlo. El 19 de febrero, la tía descubrió que sus huéspedes eran perseguidos por la policía, así que decidió entregarlos a las autoridades. Entonces, según el relato de Giovanna, como la niña lloraba mucho, a Mario le dijo que la iban a matar. Le dio 2 cinturones a Giovanna y le ordenó que la estrangulara mientras él la sujetaba. Giovanna lo intentó, pero no tuvo fuerzas y entonces él fue el que culminó el crimen. Ese es a grandes rasgos el relato del caso de la niña Fátima. Y luego vamos a encontrar el caso de Honorio, un incesto simple de Javier Zuribia. Bueno, el caso de Honorio es un abuelo un señor grande de 64 años, jubilado, diabético, que está en pareja con su primera esposa, tiene 6 hijos, y bueno, aparentemente lo que sucedió pues es que la víctima había quedado al cuidado en la casa de Honorario, en donde vive él y su pareja. Su hijo, el padre de la víctima. En una primera escena, Honorio agarra por detrás a su nieta manoseando sus pechos y luego metiendo su mano dentro de la bombacha, y el pantalón de la niña manoseando su vulva. La niña, al sentirse incómoda, se suelta y se aleja. En una segunda escena, encara a su nieta acostada y se acuesta al lado de ella. Con su boca besa sus genitales por encima de la ropa. La niña se escapa y Honorio le pregunta si quiere ver su miembro y se desnuda frente a ella. En todas estas escenas, ellos están aparentemente solos en la casa y quien denuncia los hechos pues fue la mamá de la víctima. Entonces, ese es lo que cometió Honorio, ¿no? Em, y bueno, ya para ir cerrando, vamos a encontrar después, em, tenemos el caso de una película que se llama Buenas noches, mamá. Este caso lo estamos trabajando más desde la estructura de la psicosis. No sé si alguna vez han visto esta película. Está muy interesante. Eh,
Ya les cuento, bueno, este caso es de Carlos Iván Polina Sánchez. Y bueno, la historia se presenta a lo largo del filme, donde se nos remite a un accidente donde uno de los gemelos, Lucas, pierde la vida aparentemente por alguna acción que Elías, el hermano protagonista, realiza. Es decir, son dos hijos gemelos y lo que sucede es que uno de esos gemelos muere. Entonces, al mismo tiempo, la mamá, Susan, se somete a em, una cirugía de la cara, o sea, le van como a hacer un tipo de cirugía plástica en la cara. Entonces, los padres están divorciados, la mamá está a cargo de los niños. em, Aparentemente, antes de la cirugía, la conducta de la madre era distinta a la de cuando regresa de su cirugía, lo cual es uno de los detonantes para el desenvolvimiento de la historia. Toda la trama nos presentan a los dos hermanos conviviendo enérgicamente, pero aquí la cuestión es que Elías, que fue el hermano que queda vivo, delira, o sea, tiene como un delirio donde su otro hermano, a pesar de que ya está muerto, él lo sigue viendo, es decir, tiene alucinaciones donde él sigue viendo a su hermano. Entonces, toda la trama, aparentemente, pues los dos hermanos están conviviendo. Obviamente lo que está presentando la película es el delirio de Elías. Em, Sin embargo, hay momentos puntuales donde Lucas, el hermano muerto, desaparece. Eh, y bueno, Lucas no solamente opera como un compañero de juego, sino como una duda punzante alrededor de la identidad de la madre. A la par, la actitud violenta, irritable y despreocupada de la madre, sumado a sus propios problemas sobre el cuerpo y su forma, la llevan a colocarse en un lugar distante y frío con respecto a Elías, culminando en la conclusión paranoica de que la madre no es ella. Es decir, Elías, en su delirio con su hermano, el hermano le dice que ella no es su mamá porque pues la mamá está toda vendada de la cabeza, entonces no le pueden ver bien su cara y es la razón por la que desconfía de que sea ella su mamá. Entonces, piensa que es otra persona la que está en casa. Esta premisa es llevada al extremo, terminando por privarla de su libertad. Eh, Sufriendo abusos físicos y su inminente muerte a manos de su hijo. Es decir, el hijo termina matando a la mamá. Ese es el caso de la película Buenas noches, mamá. Luego tenemos otro caso escalofriante, que es el caso de El Carnicero Ed Gein. Este es un caso de Dulce Guadalupe Celedón Juárez. Y bueno, él lo que realizaba era que mataba y saqueaba las tumbas. Em, bueno, Ed tenía una relación muy intensa con su mamá. Tenía una mamá que era muy religiosa, vivía en un pueblo. Entonces la mamá tenía como un delirio de soberano bien, porque la mamá decía que todas las mujeres eran unas pecadoras y los hombres también. Y entonces la única mujer de bien era ella, porque ella no era una pecadora. Entonces ella siempre deseó tener hijas mujeres porque como ella no era pecadora, ella sabía que sus hijas no iban a ser pecadoras, es decir, iban a ser igual de puras y castas que ella. Pero lamentablemente para esta señora, pues en vez de nacerle hijas, le nacieron hijos. A lo cual la señora, pues, la señora renegaba de haber tenido hijos varones y entonces lo que pasa con sus hijos varones pues es que los empieza a feminizar. Es decir, Eddie, era un hombre sumamente femenino.
Entonces, teniendo esta relación tan extrema con su mamá, aparentemente cuando era adolescente, él mató a su hermano en un incendio que él mismo habría provocado. Luego de que el hermano muere, Eddie se queda con su mamá y se queda cuidando a su mamá, atendiendo a su mamá, o sea, tenían una relación muy simbiótica. Y cuando la mamá muere, Eddie no puede con la muerte de la mamá, entonces empieza a realizar un acto, que es el siguiente. Durante años, Eddie esperaba que llegara la noche e iba al cementerio donde desenterraba los cuerpos, pero eran cuerpos de mujeres, y los llevaba a su casa con el fin de hacer rituales de resurrección, los cuales no funcionaban. Lo que hizo fue desmembrar esos cuerpos, extraer partes y hacer un traje de mujer, el cual usaba durante las noches de luna llena y hacía una danza a la luna, implorando a Dios que su madre volviera a la vida. Entonces, esto es lo que hacía Eddie. O sea, Eddie se dedicaba a robar las tumbas, robar los cuerpos muertos de las tumbas. No tenía relaciones sexuales con los cuerpos, eh, pero él realizaba mucho un acto que veía que hacía su mamá, ¿no? Y era destazar un animal con indiferencia. Y cuando él observaba esta escena fue la primera vez que eyaculó. Este suceso lo marcaría, puesto que era la manera en que trataba los cuerpos para la elaboración de los objetos. Es decir, así como su mamá destazaba los cuerpos de los animales, después él, cuando robaba los cuerpos de mujeres de los cementerios, los destazaba realizando la misma operatoria. Entonces podemos observar que si bien él no mantenía relaciones sexuales con los cadáveres, el acto de realizar el desmembramiento para él era un sustituto del acto sexual. Em, entonces lo que él hacía era como un rito de resurrección, es decir, nuevamente encontramos el delirio ahí, ¿no? Instaurado. Y en este acto de resurrección, lo que realizaba pues era que una vez que desmembraba los cuerpos, los unía y creaba, según él, a la mujer, ¿no? Buscando siempre como la mujer perfecta, a partir de la cual pudiese revivir a su mamá. Bueno, ese caso también me parece que está súper intenso. Y luego tenemos el caso de el asesino de colegialas. Es el caso de Edward Salvador López Martínez. Y bueno, el asesino de colegialas realizó lo que hoy conocemos como feminicidio, asesinato, gerontocidio, parricidio, necrofilia, canibalismo, incesto y maltrato animal, lo cual resultó en la pena de 8 cadenas perpetuas. Dice que desde los 10 u 11 años de edad, este personaje comenzaba a matar animales, específicamente gatos, que sus hermanas tenían como mascotas. Esto lo hacía cuando le daban arranques de ira, los apuñalaba para después decapitarlos. Lo que luego seguía era enterrarlos en su patio. La cabeza de los gatos la ponía en su habitación, específicamente en la recargadera de su cama. A la edad de 15 años se fue a vivir con sus abuelos. Bueno, los papás lo mandaron a vivir con sus abuelos, específicamente su abuela. No era de su agrado, pues decía que se parecía a su mamá con la cual tenía una pésima relación. Así, tiempo después, Ed tomó una escopeta con la cual le disparó a su abuela, luego de que ésta lo regañó. Ya en el piso, la abuela recibe otros 3 disparos a quemarropa para poder terminar de asesinarla. Esperó paciente a la llegada de su abuelo, quien, al ingresar a su casa, inmediatamente recibió un tiro en la cabeza, matándolo en el acto. Ed confesó que los mató a ambos, pues quería saber qué se sentía. Entonces, comenta que él solo quería matar a su abuela, no a su abuelo, pero que después se quedó pensando que su abuelo le agradaba y no podía verlo sufrir porque su nieto había matado a su esposa, así que también decidió matarlo.
Tiempo después comenzó a asesinar a sus víctimas femeninas, las llamadas colegialas, que eran chicas que Ed convencía o aprovechaba para llevarlas en su carro a determinado lugar. En varias ocasiones el destino era la universidad. Los métodos eran similares. Las estrangulaba, las apuñalaba y las degollaba. Luego, al estar muertas, las llevaba a su habitación para así poder descuartizarlas. Esto haciendo al mismo tiempo de grabar sus cuerpos y tomarles foto. Asimismo, tener sexo con algunas de los restos de las colegialas. Luego de este acto, las enterraba a excepción de sus cabezas, las cuales eran observadas para poder masturbarse frente a ellas. Luego de días con ellas, el olor se tornaba muy desagradable, por lo que decidía llevárselas y arrojarlas al río. Tiempo después, una noche en la que su madre dormía en su habitación, Ed entró con un martillo, golpeándola fuertemente en la cabeza, matándola inmediatamente. Continuó en repetidas ocasiones golpeándola para luego decapitarla, llevar su cabeza hacia la chimenea y jugar a lanzar dardos mientras la insultaba. Luego le agarró la lengua y la laringe para meterla en un triturador de basura. Posteriormente violó la cabeza de su madre y guardó el cadáver en el closet. Fíjense nada más lo que me mandan de casos clínicos. Bueno, me parece que con eso son todos los casos clínicos que me han enviado. Si alguno me hace falta, por favor, coméntenmelo, pero según yo, puse los que me han enviado hasta ahora. Bueno, es importante que ustedes puedan saber qué es lo que estamos trabajando en general en este seminario, para que, como les comento, si bien vamos a ver la estructura del sujeto criminal, tenemos que ver también esas particularidades del caso por caso, ¿sí? Es decir, veremos el panorama general de la estructura, de qué es lo que sucede estructuralmente hablando en el sujeto que comete el crimen. Pero también hay que pensar que no va a ser igual un sujeto que es un asesino serial, o sea, no se va a presentar de la misma forma en un asesino serial que en una persona que comete un crimen por vez primera. Entonces, son como cuestiones diferentes que las vamos a ir trabajando poco a poco, pero quería que vieran como el panorama general para en el momento que vayamos teniendo, siguiendo con nuestros conversatorios, podamos integrar también parte de este recorrido que ustedes me han estado enviando a raíz de sus casos clínicos. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, se repite muchísimo la experiencia sádica, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar con Lacan, con la línea sinuosa. De hecho, a la mayoría les pedí que leyeran Kant con Sade, porque lo vamos a trabajar bastante ese texto. Y solo algunos otros, como a Fernando Rosado o o a Carlos Iván, les pedí que leyeran otros textos, ya que sus casos clínicos no se repite tanto como la escena no se repite tanto la experiencia sádica, ¿no? Sino que tienen diversas peculiaridades. Pero en la mayoría de los demás sí les pedí que leyeran ese texto porque lo vamos a trabajar. La manera como vamos a trabajar nuestros casos clínicos es que ustedes lean el material que yo les esté enviando y vamos a contrastar el análisis que hagamos del discurso con apartados teóricos que estén argumentando ese análisis, y para eso yo les voy a enviar algunas fichas en las cuales les voy a pasar algunos fragmentos de algunas citas, algunos fragmentos, etcétera. Y con esos fragmentos ustedes van a ir realizando el análisis, integrando esos apartados teóricos para argumentar el análisis que hagan de su caso clínico. Y bueno, una vez que suceda esto, vamos a comenzar a formalizar el caso clínico. También les voy a enviar las plantillas de las formalizaciones de Lacan que vamos a estar utilizando para formalizar el caso clínico. Y lo ideal sería que al término de este seminario ustedes se queden con
un caso clínico trabajado y formalizado y analizado para que tengan un poquito más noción y no se queden solamente con la cuestión teórica, sino que también lo puedan poner en práctica, al menos en un análisis de discurso de un caso clínico, ¿no? Que ustedes están armando. Entonces, bueno, espero los comentarios que a ustedes les surja al respecto de todos estos casos que les comenté. Como les decía, es como leer Marqués de Sade, literalmente. Y bueno, sería todo por el video, este segundo video sobre casos clínicos. Seguimos con nuestros videos sobre la teoría.